En Aerovía, punto de ruta. Un comentario de Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Ruta. Aquí en Aerovía sigue el mundo muy pendiente de todo lo que está sucediendo en Ucrania, y no es para menos. También desde el sector del transporte aéreo se sigue minuto a minuto lo que está ocurriendo tanto en el país invadido, en Ucrania, como en el país invasor, en Rusia. En el primero de los casos no hay más que ver las imágenes que están saliendo de Ucrania cada día para hacerse una idea de la magnitud del desastre, de las vidas que se están perdiendo, de las que están cambiando para siempre y también, por supuesto, del enorme daño a las infraestructuras y a la economía de Ucrania. Este jueves veíamos, de hecho, las imágenes que parecen confirmar, por más que el fabricante Antonov se resista a reconocerlo, que el avión de carga más famoso del mundo se ha perdido para siempre. El de Hostomel es uno de los aeropuertos en los que más se ha combatido en estos días de conflicto, pero no es el único, y de hecho todavía no sabemos qué ha sido de los aviones que se quedaron en los distintos aeropuertos ucranianos la madrugada en que Rusia inició las hostilidades. Sin ir más lejos, a la húngara Wizz Air el inicio de los bombardeos le pilló por sorpresa y 4 de sus aviones, 4 Airbus A320, se encuentran atrapados en territorio ucraniano, 3 en Kiev y uno más en Lviv, y por tanto expuestos a la destrucción que están provocando los ataques rusos. Pero como en todo conflicto, no solamente hay un bando. En Rusia la aviación civil también se está llevando la cornada que implican las sanciones de buena parte del mundo occidental. Ya saben que el primero en anunciar que los aviones rusos tendrían prohibido volar a su país fue el primer ministro británico Boris Johnson. Furthermore, we are also banning Aeroflot from the UK. Otros países siguieron después los pasos del Reino Unido, como la República Checa, Bulgaria, Polonia, también las repúblicas del Báltico, Estonia, Letonia, Lituania, el mismo día que Eslovenia y Rumanía. Este es el portavoz del gobierno rumano, Dan Carbunaru. România a început procedurile de suspendare a dreptului de survol deasupra teritoriului său, precum și a dreptului de aterizare pe teritoriul României pentru aeronavele care aparțin companiilor din Federația Rusă. La lista siguió alargándose, a ella se sumaron después Austria, Alemania, también Bélgica, Francia, los países nórdicos y el pasado domingo, lo esperado, el cierre del espacio aéreo de toda la Unión Europea para los aviones rusos, una medida que anunciaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. We are shutting down the EU airspace for Russians. We're proposing a prohibition on all Russian-owned, Russian-registered and Russian-controlled aircraft. These aircraft will no more be able to land in, take off or overfly the territory of the European Union. Después de que Canadá se sumara también a esta medida, la gran pregunta era ¿por qué no anunciaba la misma medida Estados Unidos? Hubo quien apuntó a la posible dependencia de algunas grandes empresas norteamericanas como Boeing y General Electric de una compañía de carga rusa llamada Volga-Dnepr, pero más que eso, lo probable es que detrás de ese cierto retraso hubiera una razón política, y la razón es que este pasado martes se celebró en Estados Unidos el State of the Union, el Estado de la Unión, seguramente el discurso político más importante del año en ese país, y claro, el presidente norteamericano Joe Biden probablemente prefirió guardarse el anuncio de esa medida para incluirlo en su discurso en el Capitolio y así de paso llevarse la ovación no solo de sus compañeros demócratas, sino también la de sus adversarios, los republicanos. United States Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of the Russian oligarchs. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for your ill-begotten gains. And tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. Además de todas las sanciones que han ido anunciando los países, como el bloqueo de las importaciones de elementos clave para la industria aeroespacial rusa, la realidad es que el cierre de los espacios aéreos de todos estos países torpedea sin duda la recuperación del transporte aéreo en Rusia, un país que también se vio lógicamente afectado por la pandemia, y ahora cabe preguntarse si la aviación civil rusa sobrevivirá a todas las sanciones contra el régimen de Putin, y aquí lo cierto es que se abren más incógnitas que otra cosa. Por supuesto, no poder volar a Norteamérica o no poder volar a Europa, que hasta ahora era con diferencia su principal mercado, es un duro varapalo para compañías aéreas como la estatal Aeroflot, pero también para otras privadas como Nordwind, Uter o S7 Airlines y por supuesto para la ya citada Volga-Dnepr en el ámbito de la carga. Es verdad que alguna de estas aerolíneas se benefician de un gran mercado doméstico, no olvidemos que Rusia es de largo el país más extenso del planeta, pero es que la prohibición de volar a todos estos países no es su único problema. El otro gran reto al que se enfrentan tiene que ver con que muchos de
sus aviones son prestados, los operan a través de leasings que contratan con empresas que, como imaginan, no son rusas. AerCap, el mayor lessor del mundo, por ejemplo, que tiene su sede en Irlanda, ha reconocido que tiene más de 150 de sus aviones en Rusia, y esto representa un problema tanto para las propias compañías como para los lessors, no ya por el hecho de que tengan difícil poder recibir los pagos mensuales por el leasing de todas esas aeronaves, porque tal vez se podría hacer a través de terceros países. El problema es que, manteniendo esos contratos, los lessors se expondrían a sanciones de las propias autoridades europeas, básicamente por incumplir las restricciones que ha impuesto Europa para hacer negocios en Rusia. AerCap, en este sentido, ya ha dicho que quiere retirar sus aviones de Rusia, pero eso no es tan fácil porque, para empezar, para poder retirarlos, necesitarían plantar en suelo ruso a sus propios pilotos y que, claro, las autoridades de ese país les dejen llevarse los aviones como si nada, lo cual no parece en absoluto probable, y menos todavía después de conocerse en estas últimas horas que el Ministerio de Transporte de la Federación Rusa está considerando, al parecer, dos opciones que, más que una solución, pueden parecer una huida hacia adelante. La primera opción es comprar esos aviones a los lessors, adquirirlos en propiedad para no tener que estar pagando ese alquiler mensual y, por tanto, despojarse de cualquier contrato que les vincule a todos estos lessors. La segunda opción consistiría en nacionalizar esos aviones, o dicho en otras palabras, en expropiarlos, y ahí tocaría ver después qué tipo de indemnización deberían pagar las compañías rusas si es que deciden pagarla, porque aquí el lío judicial sería probablemente morrocotudo. Así que, como les digo, la opción 1 es la compra, la otra la expropiación. Teniendo en cuenta cómo está el panorama geopolítico actual entre Rusia y Occidente, pueden apostar ahora mismo cuál de las dos opciones tiene más posibilidades de convertirse en realidad. Los lessors, que son empresas con un gran músculo financiero, normalmente pilotadas por fondos de inversión, dicen que hay en juego aproximadamente 5.000 millones de dólares, según informaba esta semana el periódico económico Financial Times. 5.000 millones de dólares, que quizá para estas empresas no es una cifra tan bestial como nos suena al resto de los mortales, pero aunque todos esos aviones atrapados, por así decirlo, en Rusia no representen un porcentaje tan alto de todo su portafolio, lo cierto es que en las últimas horas el comportamiento de estas empresas, de estos lessors, en las bolsas ha sido bastante negativo, con caídas de aproximadamente un 20%, y eso, aunque sea recuperable en el futuro, desde luego no son buenas noticias para quienes invierten en compañías de este tipo, que no están ahí precisamente por amor al arte, sino más bien para buscar la máxima rentabilidad posible. Y por si todo esto no fuera suficiente, las compañías rusas tienen otro problema adicional. Aunque al final consiguieran arrebatarle esos aviones a los lessors y seguir operándolos, por ejemplo, en rutas domésticas o en vuelos a países como China, Turquía o la India, donde el espacio aéreo sigue abierto para las compañías aéreas rusas, el mantenimiento de todos estos aviones se le puede poner cuesta arriba a los operadores rusos, porque tanto Boeing como Airbus han anunciado su cese de operaciones en Rusia, no quieren saber nada más de ese país, lo mismo que otras tantas empresas europeas y norteamericanas del sector, como por ejemplo Lufthansa Technik, lo que hace suponer que las piezas de mantenimiento, los repuestos, que son indispensables para mantener las operaciones, van a dejar de llegar a ese país. Y no es que la aviación rusa, esto es verdad, en la época soviética sobre todo, se haya ganado la fama de cuidar mucho este tipo de aspectos, pero lo cierto es que si quieren seguir volando internacionalmente, se da por supuesto que deben mantener ciertos estándares en el mantenimiento de todas esas aeronaves, que ya veremos si es posible dentro de unas semanas, si las empresas rusas no consiguen algún tipo de alternativa mirando a otros países, pero en todo caso esto no hace sino sumar incertidumbre y colocar más nubarrones todavía en su ya de por sí oscuro horizonte. Y tampoco parece muy viable que la salida a todo esto sea una especie de autarquía aeronáutica, que la aviación rusa se cierre completamente al exterior y trate de subsistir de forma autónoma, porque incluso los aviones que se están fabricando ahora mismo en Rusia, como les contaba la semana pasada aquí en Punto de Ruta, van equipados en la actualidad con numerosos sistemas fabricados por empresas de Europa y de Norteamérica, por lo que ese refugio, que recuerda por cierto a las épocas más oscuras de la Guerra Fría, tampoco parece una opción en este momento. Y todo esto sin considerar, por el conjunto de sanciones que ya están castigando la economía rusa, lo probable que es que el mercado doméstico de vuelos de Rusia se contraiga, la demanda de los pasajeros se resienta notablemente a raíz de toda esta crisis que está castigando ya el bolsillo de los habitantes de Rusia. Así que la guerra en Ucrania, lo que está claro es que no le va a salir gratis a Rusia, o al menos no le va a salir gratis al sector aéreo de ese país, que se ve ahora ante un precipicio después de varias décadas, por cierto, y esto es importante, haciendo un esfuerzo notable por actualizarse y por colocarse en los estándares de la aviación moderna, en los estándares de la aviación del siglo XXI. Es, por supuesto, una consecuencia menor si se compara con lo que se está viendo en Ucrania estos días, pero para que se hagan una mejor idea, en 2017 la IATA calculaba que el transporte
transporte aéreo en Rusia daba trabajo a más de 1 millón de personas en ese país y generaba una riqueza estimada de más de 22.000 millones de dólares. Todo eso se puede disolver ahora como un azucarillo, aunque seguro que viendo lo que está haciendo el régimen de Putin en Ucrania, a muchos nos parece hasta poco. Cada lunes, un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana, el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica, reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía.